Y el cierre, entiendo que es de lujo para mí, es hablar con el profesor Luis Alberto Romero, que lo tenemos en línea al profesor. Es un gusto tenerlo aquí en la mañana de Mendoza, a través de LB10, profesor. ¿Cómo le va? Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. Buen día. Buenos días, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Qué piensa del golpe así para arrancar, más allá después de usarlo para que nos enriquezca respecto de la visión histórica, ¿no? De lo que ha pasado en la Argentina y cómo estaba la Argentina 50 años, medio siglo atrás? Hoy, a 50 años, ¿qué piensa usted del golpe, profesor? ¿Qué nos ha dejado eso? Bueno, creo que fue una cesura verdaderamente importante en muchísimas cosas. Nos dejó la democracia institucional, que han dicho, digamos, 40 y pico de años de democracia, es un siglo verdaderamente notable en la Argentina, teniendo en cuenta que en el periodo anterior tuvimos, creo que 5 golpes de Estado, de modo que en un país en el cual no sabemos exactamente cómo estamos parados. Este es un logro positivo importante, aun cuando no tampoco tenemos que quedarnos satisfechos con todo el logro, porque entre las expectativas que teníamos en 1983 y la realidad actual hay una buena diferencia que deberíamos mejorar, ¿no? Sí, claramente. El contexto en el que se produce el golpe, profesor, eh, hay mucha gente que lo entendía y lo veía, no solo lo veía venir, sino lo creía necesario. ¿Cuánta participación cree usted que tuvo, no? La ciudadanía, porque esto de decir el golpe cívico-militar, pero también la iglesia. ¿Qué opina de todo eso? ¿Cómo estábamos en ese momento? Bueno, la situación política era extremadamente grave en el sentido de que no había salida. Un presidente electo incapaz y nadie capaz de encontrar una forma alternativa de salida. Recuerde usted que se le ofreció al presidente del Senado, el doctor Luder, hacerse cargo del gobierno y no aceptó, de modo que en muchos aspectos había un derrumbe interno del gobierno esperando que alguien tomara una decisión, y como en la Argentina había toda una tradición de que esa decisión la tomaba las Fuerzas Armadas, casi de cajón que se obtuviera. Esto si hubiera sido un golpe similar a los anteriores, el del 30, o del 43 y aún del 76, ¿no? Pero este fue muy distinto y no lo sabíamos. No lo sabíamos. No lo sabíamos porque la situación de violencia política desatada, de descontrol, de participación de fuerzas gubernamentales clandestinas en esa violencia, hacía que, más allá de cualquier otra consideración, se esperaba que alguien pusiera orden, ¿no? Y confieso que eso es lo que mucha gente creía, inclusive en mi experiencia personal, nosotros recibimos algunos signos amenazantes en los 20 días anteriores al golpe y optamos por irnos de nuestra casa. Tuvimos 20 días bastante angustiados y cuando se produjo el golpe decidimos volver. Pensamos que bueno, ahora había un gobierno que iba a ordenar la situación. actualmente de los márgenes de la ley, que era lo que nosotros queríamos, porque no teníamos ninguna razón objetiva para preocuparnos, ¿no? Y recuerdo que mi padre, que era muy amigo de un dirigente radical importante, Enrique Vanoli, mano derecha de Ricardo Balbín, le preguntó a Vanoli y se dijo: no hay que preocuparse, ahora ya están Videla y Viola a cargo y todas estas cosas van a desaparecer, ¿no? Y lo más gracioso es que, como mi padre estaba preocupado por mí, Vanoli sacó una tarjeta suya, se la dio a mi padre y me dijo: dígale a su hijo que si tiene algún inconveniente muestre mi tarjeta y yo.
Sí, Salvoconducto. Que hoy da risa. Claro, voy a dar risa, la verdad. esto a mí me Qué sirve como locura. inspirador para pensar. No hay que confundir la imagen del momento de cada uno Sí. con un proceso histórico que en realidad todavía uno no sabe muy bien para qué lado va a salir, ¿no? Obviamente Sí, sí. llegar natural con toda la institución y tampoco tiene el menor interés en cambiar lo que ya había sido una decisión institucional de los militares, una decisión terrible. Terrible, claro. Todo lo que se hizo había sido decidido previamente y inclusive algunos militares que no estaban de acuerdo pidieron el retiro. Ujú. ¿No? Que ningún militar podía alegar, por lo menos en ese rango, ¿no? Podía alegar que no sabía qué es lo que iba a pasar. ¿Qué valor le da usted, profesor, a esto de contar la historia completa? Y en todo caso, para usted, ¿cuál es la historia completa? A ver, en primer lugar hay que contar, pues esto lo digo como profesor, ¿no? Hay que contar la historia hasta el día de hoy de alguna manera, ¿no? Sabiendo que uno se equivoca en la parte más cercana, pero es imprescindible que la conciencia histórica junte lo que uno sabe del pasado con lo que uno sabe del presente, ¿no? En cuanto a contarlo de manera completa, sí tengo una opinión más general, que tiene que ver con cómo interpretar todo el proceso de violencia desatado en la Argentina, podríamos decir desde mediados de la década del 60, pero mi punto es que justamente hay que ir más atrás y hay que pensar este momento en el que se llega al final con la naturalización de matar. ¿No? Uno puede resolver una situación política matando a alguien. Esto no nació de un día para otro y hubo uno que podamos decir, empezó todo empezó con este episodio, ¿no? Yo lo veo siempre como una especie de espiral de la violencia. Desde el comienzo tiene algo muy pequeño, que puede ser incluso solo violencia verbal, que luego va escalando porque cada actor le va dando un empujón mayor, ¿no? Y bueno, cuando esto está ya generalizado, la pregunta de quién fue el culpable y quién solamente reaccionó, etcétera, pierde todo sentido. Pierde todo sentido. Los culpables fueron todos los actores, y yo le agrego ahora, volviendo un poco al comienzo de su pregunta, que no quiero usar la palabra culpable porque es muy pesada, ¿no? Pero la responsabilidad de lo que le pasó a la Argentina es una responsabilidad de toda la sociedad. Los que actuaron, los que sabían y no actuaron, los que no sabían y no se preocuparon mucho por averiguar, ¿no? Y los que entraron en esta onda de naturalizar la violencia, ¿no? Porque siempre ha sido probablemente notable, que a mí siempre me impresiona, alguien que vio lo que eran las propagandas televisivas en 1974, ¿no? Hay una muy típica que quizás la haya visto, ¿no? Se llama Esta colonia de perfume, mata, ¿no? Sí. Y la publicidad consistía en una mujer hermosa con una pistola en la mano, de la pistola salía todavía humo, y en el suelo un hombre muerto. Y esa era la manera como se entendía en la televisión en 1974 que se podía vender un perfume, ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos de este tipo, ¿no? En el que matar a una persona forma parte de una propaganda aceptada, No natural. natural. Esa es exactamente la palabra, natural, ¿no? La naturalización de la violencia. Interesante. Y ahí es donde a mí me parece que la forma de superar esto es mirar qué puso cada uno en esto. ¿Qué puso cada uno en esto? ¿No? Y bueno, y quizás cada uno fue de alguna manera culpable y víctima también, ¿no? Y yo creo que esto responde a lo que era la intención originaria
de su pregunta. Ojalá logremos eso, ¿no? Que todos nos juntemos y, bueno, a qué pusimos cada uno, pero bueno, a veces es difícil llegar a ese momento, ¿no? De tanta honestidad y responsabilidad, sí. Es muy difícil, pero yo creo que sería el momento en que uno puede decir hemos superado el trauma, ¿no? Yo me lo imagino, eso es un tema que siempre se habla, es que nosotros estamos vinculados con Graciela Fernández Meicía y tomamos su opinión como una guía fuerte, ¿no? El momento en que podamos hacer, por ejemplo, un monumento de homenaje a las víctimas. ¿Sí? Sin Las indicar víctimas, claro. de qué lado estaba una Las y de qué víctimas. lado estaba otra. Está clarísimo. ¿No? Vamos, Y Luis. Graciela, que conoce muy bien el paño, nos dice, es muy difícil todavía, es muy difícil. Profesor. Debería ser el final de este trauma, ¿no? Sí, no estaría ocurriendo porque hay como 5 actos distintos que cada uno recuerda lo que se le da la gana. Escúchame, quería hacerle una consulta. Yo lo leo mucho en los diarios y lo veo también en algunas entrevistas y creo que usted tiene, además de un gran conocimiento, una gran prudencia o mesura, que no, todo lo contrario digo de una militancia usando la historia para alguna causa electoral o qué sé yo. Y entonces en ese aspecto me gustaría conocer cuál es su opinión sobre lo que hoy le llaman algunos la batalla cultural. Es decir, el peronismo desde el 43 o 45 o antes protagonizó la historia 43. Esto también hay que decirlo. Pero Perón también participó del golpe del 30. Bueno, pero claro, digo, el peronismo ha sido protagonista de nuestra historia, para bien, para mal, para todo lo que es, y quizá había peronistas antes de Perón, y sin duda hubo peronistas después de la muerte de Perón, y entonces ahora se habla de una batalla cultural. ¿Cómo vamos en esa batalla cultural de que la sociedad argentina tenga ciertos valores que promuevan, por ejemplo, la democracia, los derechos de las personas, la república, todo? En esa batalla cultural, con todo su conocimiento, me gustaría aprovechar todo el tiempo que usted ha invertido en estudiar la historia argentina. Si vale la pena seguir un... ¿Cómo vamos en la batalla? Vamos ganando. En la guerra vamos mal, pero en las batallas vamos más o menos. Es un término muy de moda, con un origen ilustre, porque es Antonio Gramsci, que es uno de los pensadores más interesantes del siglo XX, ¿no? Pero escribe algo, ¿no? Ahora, si nos preguntamos, ¿nos gusta esto? A mí si eso se llamara una discusión sobre el campo cultural, una polémica sobre el campo cultural, me parecería muy bien. La palabra batalla es lo que estropea todo, ¿no? Lo mismo que es exactamente lo mismo que en la política, ¿no? Yo no entiendo, si se entiende la política como batalla, llegamos al maniqueísmo, a nosotros contra ellos, al no les hablamos y no nos interesa lo que dicen, cuando la política sirve para que se converse, para que se converse honestamente, exponiendo las diferencias y preguntándose simultáneamente hasta qué punto vale la pena aniquilar al otro por esas diferencias, o si no será mejor encontrar una forma en que se diriman civilizadamente, ¿no? Yo no quiero, con esto no quiero decir que tenemos que ser todos buenos y aceptar lo que dice el otro, sino yo pienso que el conflicto es algo propio de la sociedad, no existen sociedades sin conflictos. El punto es cómo cómo vivimos con los conflictos. Una cosa es una discusión parlamentaria o un debate público bien llevado,
¿no? Y otra cosa es nosotros consideramos que ustedes son traidores, vendepatrias, Sí. etc. No, yo quería una reflexión suya, de verdad, aprovechando todo su conocimiento, porque los argentinos como que tenemos una herencia española poco democrática. Luego, o sea, la cultura como ese conjunto de valores. Y después tenemos un conjunto de valores estadocentristas con poco apego a las leyes, a las normas, el libro de Un país al margen de la ley, o poco respeto republicano, como que nos gusta más la eficacia en conseguir algunos objetivos, sacrificando quizá algunos valores democráticos o republicanos. Y esa cultura creo que a veces promueve el progreso de un pueblo, su libertad, y otras veces nos condena a esta calecita en la que parece que estamos hace mucho tiempo, que no logramos avanzar. Bueno, son varias cosas, ¿no? Sí, la primera, la que más me hace ruido es, no creo que el Estado sea lo contrario del Estado de Derecho, todo lo contrario. Para que haya Estado de Derecho tiene que haber Estado. Lo que pasa es que el Estado se puede, los gobernantes quieren estropearlo mucho y hacer que funcione muy mal, que creo que es la historia argentina. Sin Estado no hay país. Ahora, un Estado del cual el primer valor sea el Estado de Derecho. Y el segundo, en términos políticos, que funcionen los mecanismos institucionales y sociales para que podamos salir adelante y encontrar, porque el estancamiento argentino finalmente se debe a eso que en una época se llamaba el empate, ¿no? En que hay fuerzas que van para un lado, fuerzas que van para el otro y no se termina de dirimir. Dicen que no tenemos ficciones orientadoras como el libro ese, La invención de la Argentina. Sí, tuvimos, no exageraría, ¿no? Pues, bueno, obviamente la de Raúl Alfonsín fue una extraordinaria visión alentadora, también la de Frondizi, aunque en su momento yo personalmente no simpatizaba con él, ahora reconozco que tenía una visión, que también la tenía Ilia, y debo decir, inclusive creo que la tenía Menem, Carlos Menem, ¿no? Que también yo discutí mucho en su momento, pero ahora, como dije el refrán, ya vendrá quien te mejore, ¿no? Tenía una idea de hacia dónde salir con Argentina, sobre todo en su época en que se asoció con Domingo Cavallo, ¿no? Claro. Y no encuentro esa idea en los Kirchner. Kirchner lo encuentro en el centro de su plan, y ganar plata para ganar poder político y ganar poder político para ganar plata. Es la cosa más destructiva que he visto en materia de Estado, ¿no? De Estado. Profesor, vamos a hacer las dos últimas. No, ya está. Una más, profesor, Jorge Hirschbrand, buen día. Hablando de esto último que dice usted, ¿cómo vive de lo personal y de lo profesional la relativización que se hace de los hechos, la frivolidad con la que se toman los hechos, que básicamente se los acomoda a la conveniencia ideológica cuando usted vivió ese momento? Dice, yo, más allá de haberlos estudiado como historiador, de haberlos protagonizado por vivir esa época. Pensé que me voy a desilusionar con la respuesta, pero como historiador tengo bastante experiencia de hacer eso que se llama historia oral, o sea, preguntarle a los protagonistas, ¿no? Que me doy cuenta de que los protagonistas lo que tienen es una versión de lo que pasó, han ido acomodando en su cabeza de una cierta manera, ¿no? Y ahí me incluyo, porque estoy seguro de que me pasa a mí también, ¿no? Y que el haberlo vivido no garantiza que eso sea la verdad, ¿no? Por otro lado, la verdad también es algo que tiene
obvio que, aunque no nos guste decirlo, es relativa en la medida en que el progreso del conocimiento y el cambio de las preguntas va haciéndonos ver otras cosas, ¿no? Así que lo veo menos dramáticamente eso, ¿no? Ahora, quizás eso refiere a algo que es muy propio de la cultura. Yo le llamaría joven porque tengo unos cuantos años, así que a lo mejor no es tan joven, ¿no? Digo, y en el mundo de las redes, que yo no conozco más que de oídos, me da la impresión de que hay una desenfreno, una especie de desenfreno con la opinión y con un decir lo primero que a uno se le ocurre, ¿no? Y bueno, lo encuentro, claro, obviamente en el presidente Néstor, que es de ese mundo y de esa cultura y que no tiene los problemas que gente más grande como yo tiene para decir ciertas cosas. Claro. ¿No? Profesor, lo despedimos, estamos pasados de tiempo, nos matamos por hacer varias preguntas. No, vamos a cerrar con esta. Usted está hablando de la verdad y que todo es relativo y demás según cómo lo mire uno. ¿Qué valor le da usted al dato y al dato real? Y si es relevante o no hablar de 30.000 o de 8.000 desaparecidos. Bueno, ese es un caso especial, ¿no es cierto? El dato es importante siempre, ¿no? Lo de la verdad relativa, yo quise decir relativa a su tiempo. Claro, sí, Relativa a su tiempo, ¿no? Porque los historiadores por lo menos tenemos una cosa que se llama el consenso, ¿no? Que con distintas versiones más o menos sabemos por dónde pasaron las cosas, ¿no? Ahora, lo de los desaparecidos es un fenómeno de otro tipo y muy interesante si uno lo mira de lejos, ¿no? Porque 30.000 es lo que llamamos un mito, ¿no? Un mito. Nadie los contó, sabemos el origen fáctico del 30.000, que es simplemente la conveniencia ocasional, pero en torno a él se ha constituido un mito, es decir, es el fundamento de una creencia, ¿no? Si me perdona la irreverencia, la Santísima Trinidad es un misterio. Sí, un católico le pregunta al cura cómo funciona esto de la Santísima Trinidad, y decía, antes por lo menos decía, cállate, eso es un misterio, no tienes por qué, tienes que creer simplemente. Pero eso es un mito, ¿no? Un mito fundador de una religión, y eso es lo que está duro y hace que todavía sea duro el tema de volver a reencontrarnos, ¿no? En tanto la gente se aferra a sus mitos identitarios y no pueda mirarse a sí mismo de afuera y a la vez mirar al otro, pero con el mito de los 30.000 desaparecidos no hay reconciliación posible. No porque el 30.000 importe mucho, ¿no? Sino porque quien piensa que son 30.000 cree todo lo demás como un seguidor de la trayectoria, digamos, ¿no? Sí, está clarísimo. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Nos quedamos con muchas gracias, hasta luego. Hablamos casi un poquito más de media hora, más o menos. ¿Sabés cuál es el problema? La historia enseña, pero no tiene alumnos. Ese es el problema.